Muy bien. No sé si están viendo mi pantalla. Sí te vemos la pantalla. Sí se ven. Se ve. Dice Ok, las 7 perfecto. leyes universales. Perfecto, gracias. Muy bien, pues vamos a empezar hoy con un tema que es controvertido porque es el principio o es una de las leyes universales o de los principios universales, que es la ley de causa y efecto. Es una ley, es un principio que yo le llamo el principio básico de respuesta. Es decir, lo que haces tarde que temprano tiene sus resultados, ¿sí? Muy bien, comenzamos con la primera, recordando que estamos viendo las 7 leyes universales. Vimos el principio del mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad. Hoy tocaba el principio del ritmo, pero tuvimos que hacer de causa y efecto, y el séptimo es el de generación. Bueno, comenzando con esta ley, ¿qué es lo que nos dice la tabla esmeralda? La tabla esmeralda nos dice que toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a esta ley. Lo creas o no, te guste o no, toda causa tiene un efecto. Y te dice que la suerte no es más que el nombre que se le da a esta ley no reconocida. Es decir, que la suerte, estás hablando de la ley de causa y efecto. Hay muchos planos de causalidad y eso lo vamos a explicar ahorita, pero nadie escapa a esta ley, nadie. Dice la tabla esmeralda que basándonos esta ley de causa y efecto te dice que todo hecho tiene una respuesta. ¿Cómo está esto? Este principio encierra, obviamente, una verdad que tenemos que conocerla, que te dice que todo efecto tiene una causa. Es decir, todo lo que haces va a repercutir en algo. Que nada, esta ley te dice que nada ocurre en este plano, nada ocurre en este plano conforme a esta ley. Nada pasa, es decir, nada ocurre casualmente, nada. Todo ocurre de acuerdo a esta ley. Es decir, todo lo que nos está pasando es parte, no es casualidad, es parte de esta ley. Y también te dice que la suerte es una palabra vana porque se dice que hay muchos niveles de causalidad. Es decir, no sé si se han dado cuenta que hay veces cosas que pasan y que dices, qué casualidad. Bueno, depende, hay muchos grados de causalidad, ahorita lo vamos a explicar, de causa y efecto. Hay muchos niveles dominados, los superiores por los inferiores, pero ninguno escapa a esta ley. Y ahorita ahorita les va a dar sentido o les va a caer el 20, como comúnmente se dice, con muchas cosas que vamos a ir viendo. Todos los metafísicos estudiamos los efectos más profundamente, es decir, tú como metafísico tienes que entender que las cosas que se ven aparentemente físicas, hay un resultado más profundo. Ese es algo que ustedes como metafísicos tenemos que irlo entendiendo claro. Todo pasa y algo hay atrás de eso o algo hay más atrás. Un metafísico siempre ve más allá de lo evidente, ¿sí? Siempre ve más allá del momento del que está pasando, ¿sí? También la mayoría o la mayor parte de la gente siempre se dejan llevar arrastrados por el medio ambiente,
que los envuelve, por las personas, por las voluntades de los demás, y un metafísico no. Tiene que darse cuenta de que exactamente qué me está moviendo. ¿Me está moviendo la masa? ¿Estoy siendo un borrego? ¿Estoy siendo algo? ¿Estoy haciendo algo que me dijo alguien? ¿O estoy haciendo algo que por lo que yo quiero? Esa es la diferencia de un metafísico, y para entender esta ley la tenemos que entender de la manera que lo que nos está pasando puede ser herencias, sugestiones o muchas causas externas que nos empujan y actuamos automáticamente como autónomas o autómatas en el escenario de tu vida. Es decir, ¿cuántas veces no te has dado cuenta que pasó una semana y no hiciste más que ir a trabajar o llevar a los hijos a la escuela y traerlos? Hiciste de comer, fuiste a trabajar, estuviste en la oficina y de repente ya pasó la semana, ya pasó un año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos viviendo más automáticamente que conscientemente. Entonces, esta ley nos ayuda a darnos cuenta de eso. Todo lo que estamos viviendo en el presente, todo, todo lo que vivas actualmente se generó en algún momento. Y ahorita no voy a hablar de si esto en tu vida pasada o en esta vida. Se generó en algún momento. Lo que hemos creado, ya sea consciente o inconsciente, en esta o en la otra vida, siempre, óiganlo bien, lo hemos hecho nosotros. Cuando decimos que algo nos sucede por casualidad, solo nos estamos refiriendo a una ley que desconocemos. Nada pasa por casual, nada es casualidad. Son cosas que tienes que vivir y cosas que tienes que aprender. Y que esto que nos está pasando, nosotros lo generamos de alguna manera. Siempre es así. Es muy agradable siempre pensar que hiciste algo bueno cuando te pasan cosas buenas. Es decir, oye, qué bien me está yendo este año, algo he de haber hecho. O te la pasas de vacaciones, te la pasas agradable, andas en paz. Y eso es agradable. Y dices tú, esto es porque me he portado bien. Hasta hay gente que dice, no, es que me he portado bien, por eso me va bien. Pero cuando nos va mal, ahí sí no queremos decir, ay, ¿qué hice mal? Generalmente no decimos. Sí, al contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan, nosotros también las generamos. Muchas veces eso es lo difícil, porque esas las generaste tú, quieras o no. ¿Sí? Siempre eso es una realidad. ¿Sí? Con esto, para comprobar esta ley, es muy difícil creer por qué o qué hicimos para que nos pase algo malo o algo desagradable. Es diferente, es muy difícil reconocerlo, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué digo que es muy difícil reconocerlo? Porque, porque antes de ver por qué nos pasó algo malo, analicemos a una persona. ¿Por qué no se han preguntado por qué una persona nace pobre y se hace rica? ¿O una rica se hace pobre? ¿O una persona que vivía en un estatus normal le llega una enfermedad incurable? ¿Por qué será eso? ¿O una familia completa? ¿Por qué esa familia le va bien o de repente le va muy mal? Es más, una ciudad. ¿Por qué Hiroshima fue donde explotó la bomba nuclear? ¿Por qué? ¿O por qué un país le va tan bien? ¿Por qué es un país que le va tan próspero? ¿O por qué hay países que les va muy mal? Todo eso es resultado de algo que ellos mismos generaron, porque esto de la causa y efecto va
de persona, de familia, de ciudad, de país, de continentes. ¿Por qué no se han preguntado por qué África, por ejemplo, son las personas donde están las personas más pobres y la gente que se muere de hambre está en África? ¿Y sabían que ahí, en África, es los lugares donde están las minas de diamante más grandes del planeta? Es algo raro, ¿sí? Esto es nomás para que empecemos a darnos cuenta de por qué las cosas. El mismo África es un lugar muy fértil y es el lugar más árido de todo el planeta. ¿A qué se deberá? Bueno, precisamente es la ley de causa y efecto. Ustedes tienen que preguntarse como metafísicos por qué algunos nacen bien y otros muy mal, por qué unos niños nacen con cáncer, dices tú, pero ¿por qué nació con cáncer? ¿O por qué nació tan pobre ese niño? ¿O por qué nació tan bien? Mira qué sano nació y sus papás son enfermizos. Todo esto es puro análisis. No está, ahorita van a ir entendiendo hacia dónde los quiero llevar con esto. Si como metafísico alcanzamos a ver más allá, vamos a ver, vamos a ver esa verdad que aparentemente es el resultado de algo que se generó en el pasado. Todas las cosas que actualmente tienes o estás, tu estatus, lo generaste en el pasado. Fue por algo que hiciste. También, obviamente, tendríamos que agregarle a eso la influencia de los papás o de los abuelos. ¿Sabían una de las cosas que tu hijo se parece más a tu abuelo que a ti mismo? O sea, que al papá o que a la mamá o a la abuela. ¿Sabían que un hijo o una hija se parece más a la abuela que a los mismos papás? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de ese ADN, y es algo que tenemos que algo lo va a ir descubriendo la ciencia tarde que temprano. Si el ADN es donde está toda la información genética de un ser humano, ¿sí? Es decir, para mí, y es algo muy personal, para mí el ADN es el alma. Decía el maestro Estrada que el alma es la que une al cuerpo y al espíritu. El alma es la que va acumulando todos los recuerdos, todas las cosas que has hecho, se van guardando. Entonces, si tu ADN es el, genéticamente hablando, es el que va acumulando esa herencia genética, yo por eso digo que es el alma físicamente, ¿sí? Es lo que le da vida, el alma es lo que le da vida al ADN. Entonces, basándonos en esa respuesta, ¿no se han fijado que hay hijos o hijas se parecen más a una familia de la madre o del padre, por ejemplo, para explicarme mejor? Y eso se nota mucho cuando hay una diferencia de raza. Por ejemplo, un japonés se casa con una americana. Los hijos, algunos hijos tienen rasgos más chinos o más japoneses y otros de esa misma familia tienen rasgos más americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tenga esos rasgos de esa familia, algún tratado tiene que hacer de respecto a esa familia. Es decir, trae un karma diferente aunque nazcan en la misma familia. ¿Sí? Ya se ha comprobado científicamente esto que le estoy diciendo, porque que, que los genes del nieto son más parecidos, como les decía recién, al abuelo. Y obviamente esto depende también del número de hijos, ¿eh? También eso es algo. Pero basándonos en esto, entendiendo este principio de lo que es la causa y efecto, no sé si recuerdan, anteriormente hablamos sobre el libre albedrío. ¿Se acuerdan? Hablamos de libre albedrío. Es decir,
El libre albedrío dijimos que era una oportunidad que se nos da de elegir nuestros pensamientos. Es decir, ese libre albedrío nos decide en nosotros o nos hace decidir lo que queremos hacer. ¿A qué vengo a esto? Que cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos el libre albedrío y podemos decidir qué está bien para nosotros y qué no está tan bien para nosotros, estamos en ese momento nos empezamos a dar cuenta que nosotros tenemos las riendas de nuestro destino. ¿Cómo es eso? Si tú te das cuenta de que las cosas que hagas bien te va a ir bien y las cosas que no estén tan bien te va a ir mal, pues tú lógicamente vas a decidir siempre hacer las cosas por el lado que te convenga o que te guste o que te agrade. Ese es el libre albedrío, pero siempre y cuando vas a hacer cosas que te agraden, que no le afecten a nosotros. Porque si hacemos cosas que te agradan, que le afectas a otros, estás generando karma. Estás trabajando con la ley de causa y efecto, ¿sí? Ahorita, olvídense de las vidas pasadas. Eso tenemos que verlo en otra plática y porque no podemos ahorita comprobar, bueno, sí podríamos, pero ahorita no podemos comprobar eso de las vidas pasadas. Vamos a empezar a tomar control de esta vida. No interesa si tienes 20, 30, 40, 50 o 60 años. Te das cuenta con esta ley de que le vas a poder meter dirección a tu vida. ¿Por qué? Porque simplemente te vas a dar cuenta de que haciendo las cosas que haces bien, pues empiezas a que tu vida vaya cambiando. Porque, ¿qué vas a hacer cuando te das cuenta de que las cosas que hagas bien van a repercutir en tu futuro? Pues empiezas a hacer cosas buenas, ¿no? Si sé que lo que estoy haciendo hoy me va a repercutir en el futuro, pues de tonto hago cosas que me vayan a perjudicar. Pero les digo, hay mucha gente que no, ni siquiera se da cuenta de eso, ni siquiera se da cuenta de las cosas negativas que hace o de las cosas positivas. Aquí el secreto es darnos cuenta con esta ley que puedo hacer cosas que pueden repercutir en mi futuro de una manera agradable, de una manera positiva. ¿Sí? Que todas las cosas que hagas van a repercutir. ¿Cuánta gente hay en el mundo que va, trabaja, se jubila y dices, ya pasaron 50 años? ¿Y luego qué hiciste? Pues no sé, no, elevaste tu conciencia, superaste algunos retos. ¿Qué pasó? No, nomás viví. Ah, no es malo, ¿eh? No quiere decir que sea malo, pero no te diste cuenta de lo que viviste, ¿sí? Entonces, en este proceso, tenemos que entender que este proceso de libre albedrío, tú seleccionas los pensamientos y los pensamientos generan hábitos, acuérdense. Y los hábitos, costumbres y las costumbres cambian mentes. Y cambiando tu mente, cambias tu destino. Es algo bien importante que tenemos que tener en la cabeza, porque nos vamos a ser responsables de lo que estemos haciendo y siempre tratar de no caer en papel de víctima. En la ley de causa y efecto te das cuenta de dos cosas. Una, que si haces cosas buenas te puede repercutir cosas positivas. Y otra, que si no te das cuenta, puedes ser siempre la víctima de las situaciones. ¿Cómo está eso? Mira, para la mayoría es muy fácil culpar al marido, a la pareja, al gobierno, por nuestra infelicidad, de lo mal que te va, de lo triste de tu vida, porque te va mal. Siempre la mayoría de las personas piensan eso, o sea, no, pues ¿por qué te va mal? No, pues es que me casé y no, me tocó una mujer.
o me tocó un marido tan, si vieras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, siempre le echamos la culpa a alguien. Inclusive me acuerdo ahorita de una anécdota que cuenta Miguel Ángel Cornejo de, va un borrachito y va, topa un poste, se baja, voltea hacia todos los demás y le dice, anda, pinche poste. Es decir, le echa la culpa al poste, pero él tuvo la decisión de tomar, la decisión de subirse al coche. La, él escogió manejar. ¿Sí me explico? Y todavía le echamos la culpa a alguien. Cuando haces eso, cuando tú le echas la culpa a alguien, te conviertes en víctima. Y cuando te conviertes en víctima, pierdes una oportunidad de reconocer tu potencial, de salir avante de esa situación. Es decir, ay, es que yo soy la víctima, protéjanme, quiéranme, etcétera. Pero te olvidas del potencial enorme que tú tienes para poder salir de esas situaciones y la posibilidad de generar el cambio en ti y en esa situación. ¿Sí? Es decir, cuando te haces víctima, pierdes esa oportunidad del cambio que necesitas en tu vida. Lo pierdes. ¿Por qué? Porque, ay, no, prefiero que me haga, ay, no, sí, tú fuiste el malo o tú fuiste la mala. Oh, no. Entonces, pierdes la oportunidad de cambiar tu destino, tu vida. ¿Por qué? Porque el generar esa víctima, hay un victimario. Y cuando te dices que él te generó dolor, empiezas a formar una unión con él, un círculo que vas a tener que venir y va a tener que pagar lo que te hizo. Pero pierdes la oportunidad, ese potencial de mejorar tu destino. Siempre hay personas así que culpan al gobierno, la situación económica, su pareja, la familia. Es más, le echan la culpa hasta a los hijos. Una vez me dijo uno, por mi hijo no tengo un carro del año. La otra vez también otra persona me dijo, no, hombre, la situación económica mundial me tiene así. ¿Cómo así? No, pues no, no puedo ganar. No, espérame. O sea, te conviertes en víctima y ahí te quedas. Pero si reconoces eso, puedes sacar ese potencial que tienes y salir avante. No sé si me van siguiendo en este sentido, pero algunos hasta le echan la culpa al clima, a la humedad, al frío, porque están por su insatisfacción. Es decir, no están a gusto porque, ay, es que está lloviendo. Ay, es que estoy muy triste porque, ay, es que está nublado. ¿Sí me explico? O sea, te conviertes en víctima y no sacas el potencial enorme que tenemos todos los seres humanos para salir avantes de las situaciones que se nos va generando en la vida. Eso es algo bien natural, pero tú como metafísico te tienes que dar cuenta de eso. Tienes que dejar de ser esa víctima que ha traído, que te has tú creado. Porque entre más víctima te vuelves, más difícil es salir de esa situación que se genere. No sé si me van siguiendo, pero acuérdense muy claro, y lo vimos en la ley número 2 de correspondencia, que dije claramente, todo lo que traigo, lo atraigo. Es decir, todo lo que traigo dentro, lo atraigo hacia mí. Eso es una realidad. Esa es la ley de correspondencia y lo vimos, no sé si lo recuerden. Seguimos entendiendo este mismo principio cuando algo que está afuera nos produce insatisfacción, dolor, tristeza, desasosiego, te hace sentir mal, solo nos recuerda que tenemos una herida que sanar. Es decir, esa herida tiene que sanar porque si no, de otra manera, no nos alteraríamos. Si algo que te está afectando afuera y no te altera, no tienes heridas, pero si te altera, algo hay, algo tienes que sanar. Pero no vas a sanar si no lo hacemos consciente. Esto
de despertar la conciencia no se hace con una pastilla, no se hace parándonos de manos, no, se hace consciente el crecer, el darte cuenta es el hacer conciencia es con hacer un esfuerzo, es hacer el esfuerzo en entender, a ver, en detenerte, ¿qué está pasando? ¿Sí? Todo lo que tienes, todo lo que traes adentro lo vas a traer para trabajarlo. Todo lo que nos está pasando es para aprender algo. Eso es algo que tenemos que traerlo muy en cuenta. Es muy recomendable siempre investigar el origen de la situación presente. Si sentiste daño, alguien te dañó, algo te dolió, a ver, descansa, respira, tranquilo, tranquilo, analiza, investiga. ¿Por qué me duele? Miren, les voy a contar algo muy, muy personal. A mí no, a mí me dolía, me caía gordo, no sé por qué, pero me decían, ay, no seas metiche, jugando, lo que ustedes quieran, yo me ardía por dentro. No decía nada, pero me ardía, me dolía. Entonces dije, a ver, ¿por qué? A ver, esa palabra de metiche, ¿qué quiere decir? ¿O qué? Y obviamente ya sané, gracias a Dios, yo lo siento porque ya lo escucho, ya me lo dicen y ya no. Era porque quería controlar todo, me quería meter en todo, quería arreglar todo, quería hacer todo, yo lo quería hacer. Desde ese entonces, hace muchos años, ya estoy hablando más de 20, entendí que si alguien necesita mi ayuda, me va a hablar. Y por eso yo no me meto ya en que alguien quiere ayuda. Si no me lo pide, quiere decir que no me quiere ir. ¿Sí me explico? Pero ese es un ejemplo que le estoy diciendo de algo, una herida que me ardía, pero era porque yo quería controlar todo, quería yo estar metido en todo, quería resolver todo, y entendí que no es necesario, ¿sí? Pero obviamente lo tienes que investigar, ¿a qué se debe? Por ejemplo, si en este momento estás viviendo, como siempre les he dicho, si este momento es un momento de pobreza, de soledad, de enfermedad, de desasosiego, de incertidumbre, estás viviendo algo que no te acaba de gustar, o si estás viviendo algo que te va mal por la vida, que, de que ves cosas negativas, en este momento tienes que entender que no es por tu mala suerte y que no hay solución para los problemas. Tienes que entender que no es eso. Todo tiene un significado, pero tienes que analizarlo. A ver, ¿por qué estoy solo o sola? ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué tengo pobreza? ¿Por qué estoy enfermo, enferma? ¿Por qué me va mal por la vida? Tienes que sentarte y analizar el porqué de las cosas. Tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿por qué por qué estoy viviendo en la pobreza? ¿Así quiero vivir? ¿Así quiero estar? ¿Qué estoy haciendo para estar así? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Entonces dan cuenta, sale el potencial enorme que tienes tú como ser humano. Es decir, tu chispa divina, o le queramos decir el Dios o la energía del universo que está ahí dentro de ti, está, está esperando que tú hagas contacto con él para ver qué vas a aprender de eso, ¿sí? Todo tiene un porqué, todo es una lección por aprender y no que sea malo o bueno, eso es lo que hay que eliminarlo. Es algo que tenemos que aprender, pero tienes que buscar en tu interior, adentro. Si tú buscas afuera, si buscas la solución de algo que te está pasando a ti allá afuera, es algo que no va a suceder. La solución, nunca. No va a suceder, ¿por qué? Porque simplemente tienes que buscar en el interior. Siguiendo con esto, todos los problemas tuyos van a desaparecer cuando has aprendido la lección. La vida, Dios, el universo, como ustedes quieran, es tan amoroso que nos da las lecciones con amor al principio y van subiendo de intensidad de acuerdo
al aprendizaje que tú estás demostrando. ¿Sí? Cuando alguien, un hijo, está su hijo, está su mamá y le dice a su mamá, hijo, ya no tomes, por favor, te hace daño, te va a causar un problema. El hijo no hace caso, toma, choca y cuando está en el hospital dice, ya aprendí, ya no vuelvo a tomar. Pero tuvo que aprender con dolor. ¿Sí me explico? O sea, la vida es tan maravillosa que nos da primero las lecciones con mucho amor, con mucho amor. Y es algo que yo siempre les comento, es que el amor, la vida te la da con amor todo, siempre con amor. El problema es que nosotros no hacemos caso y queremos que nos vaya haciendo más y más fuerte. Y cuando ya es más fuerte, es cuando muchas veces aprendemos la lección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aprender esto esto del amor, o esto de las enseñanzas, o esto del karma. Vamos a tratarlo de aprender con amor. Si te pasa algo malo, acuérdate, siempre es una oportunidad para ir hacia adentro y ver qué pasó, a qué se debió, cómo pasó, y abrir la conciencia a un nuevo aprendizaje. Eso es algo bien difícil puede ser difícil o fácil de acuerdo a cómo tú te estás sintiendo en estos momentos. Esto de las cosas malas que te pasan se llama karma. Muchas veces confunden este principio de la ley de causa y efecto es el karma. No, no, no. No confundamos. Es la ley de causa y efecto porque hay un karma y hay un dharma. El karma es algo que te van a cobrar y el dharma es algo que te van a dar. Es la recompensa siempre que recibimos por las cosas buenas. En lo particular, hay muchos ejemplos de esto. Hay gente que ha hecho cosas, me han dicho a mí, oye Carlos, no es cierto, hay gente que se porta muy mal, drogadictos o gente que, narcotraficantes, pero ¿qué es malo y qué es bueno? ¿Qué, qué es tan malo? A lo mejor es malo para ti, pero él es bueno para él. A lo mejor ese narco hace más cosas positivas que que un sacerdote en una iglesia. No lo sabemos. Eso solamente las, las leyes o los jueces del karma saben cómo está esa situación en particular. Les digo que hay jueces del karma porque en toda ley hay jueces. Aquí tenemos leyes en la tierra y hay jueces. Yo también digo que si son leyes estas universales, tiene que haber jueces universales. Y el juez y los jueces del karma siempre están precisamente atentos. Les comento esto de los narcotraficantes y de los sacerdotes y todo, porque no sabemos realmente la vida de todos. Entonces, la idea es no juzgar y nada más entrar con lo que a mí me toca. Pero, porque como les decía, los ejemplos hay varios, pero la idea es que entendamos que hay karma y dharma. Muchos autores, muchos autores no concuerdan con esto que voy a decir, pero unos dicen que hay el banco del karma y el banco del dharma. Es decir, en uno te cobran y en otro te dan. Para mí no, en lo particular, y es algo que yo manejo diferente a lo mejor, es lo mismo de la ley de dualidad. ¿Se acuerdan que dijimos que todo es dual, que todo está en el mismo lugar? Lo que pasa es que conforme tú hagas cosas positivas, te van a llegar cosas positivas. Haces cosas negativas y te van a llegar cosas negativas. Les digo, hay gente que hace cosas malas y no saben que están haciendo cosas malas. ¿Y cuáles las cosas malas? Cosas malas son cuando dañas a una persona. Jesús el Cristo vino, hizo un trabajo por toda la humanidad. Si se dan cuenta, todo el Vía Crucis de Jesús el Cristo no hubo un ay de dolor.
no hubo un ay, porque si él hubiera generado un ay de dolor, o sea, es decir, que se hubiera expresado que le dolió, automáticamente se hubiera generado el karma y él después vendría a dar de latigazos a otros o a hacer otras cosas. Lo castigaron y nomás decía, perdónalo, Señor. Ese es el trabajo que tenemos que ir a empezar a hacer. Porque si tú haces cosas buenas, 70 veces 7 dice la Biblia que te va a dar. Pero déjenme decirles, para lo malo también ocurre lo mismo. Ahí sí no lo he medido y no he investigado en dónde viene, pero de que te haces cosas malas, te va a ir mal. Y cosas malas otra vez. Dijimos cosas malas es cuando dañas a las personas, cuando infringes dolor, cuando les causas daño, ¿sí? Obviamente, como les decía recién, si alguna vez tú has perjudicado a alguien, tarde que temprano, alguien nos va a perjudicar. No necesariamente esa persona que perjudicaste. No, puede ser otra cosa. Y muchas veces, o otras veces, el karma recae en la herencia, recae en los hijos o en los hijos de los hijos. Ahorita que ya estamos conscientes de eso, entonces las cosas que haga buenas a lo mejor no te llegan a ti porque estás ecualizando tu karma o tu ley de causa y efecto, pero tus siguientes generaciones vienen con menos dolor o con menos cosas a hacer, más a disfrutar de la vida. Tarde que temprano eso sucede. La Biblia siempre nos ha explicado en el Antiguo Testamento que ojo por ojo y diente por diente, la ley de causa y efecto así funciona. Tú haces algo, algo te hace. Tú mataste a alguien, ese te va a venir a matar, tarde que temprano. Tú dañaste a alguien, te va a dañar a ti. Así es. La ley de causa y efecto te dice que si me matas, hieres, quitas la vida aquí o haces algo o te aprovechas de alguien, te tocará que te hagan lo mismo exactamente, ni más ni menos. No se han dado cuenta, miren, es algo bien inconsciente que yo he notado, y eso es algo inconsciente. Una persona hace dinero, bastante herencia, y deja bastante herencia, porque en su inconsciente él cree que cuando venga otra vez a la tierra va a caer en la misma familia, y no necesariamente es eso. Se dice y cuentan que cuando haces mucho daño, por ejemplo, los políticos que se roban, que hay corrupción, muchos de ellos vienen de familias pobres, pero quieren dejar esa herencia para cuando regresen a su línea, a su linaje, vuelvan a caer en blandito, pero saben que como hicieron mucho daño, ellos aparecen en las periferias haciendo, ahora van a sentir lo que es estar pobre y que te maltraten igual. Esa es la ley del karma. Esa es la ley de causa y efecto. Ese es un karma que tienes que pagar, ¿sí? Y va a pasar que te van a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Con el karma y el dharma se puede entender esta ley de polaridad, les decía yo recién, que son las dos partes. Uno cobra, que es karma, y otro te paga, que es el dharma. Esto no es, esto muchas conferencistas no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Esto es algo muy individual, como les digo. Yo siempre he dicho que, que sí tienen relación el karma y el dharma, sí tienen relación. Muchos autores dicen que no, que son separados. Para mí sí. Yo siento que cuando es el mismo banco, tú tienes una cuenta bancaria, si tienes números rojos, puedes aplicar para que te mejores. Así de sencillo. O puedes hacer cosas que te afecten positivamente y estar borrando cosas que hiciste en el pasado. ¿Sí? Esto de la cadena del karma, decía el señor Buda, que puede ser eterna. Y el Buda le llama la rueda del samsara.
Esta rueda es cuando vienes a la vida, haces cosas, vuelves, mueres y otra vez vuelves a nacer y así te pasas la vida. Cuentan que son 108 vidas que tienes que venir para poder elevar la conciencia y subir al siguiente nivel. Tienes 108 oportunidades. Cuentan allá los que dicen que saben. Entonces, es para salir de esa rueda del samsara, es decir, esa rueda de que tú me mataste, yo vengo a matarte, tú me matas de nuevo y bueno, y así, o tú me heriste, yo te vengo a herir, tú me mentiste, yo vengo a mentirte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es esa, para romper eso hay una forma, hay un formato, porque si alguien te hace algo y tú se lo regresas, es decir, la víctima y victimario se vuelven a conjugar en un papel que se lo van cambiando de acuerdo a las vidas que van pasando o de acuerdo al ciclo. Es decir, hoy fui víctima, mañana victimario. Y luego el victimario se vuelve víctima. Y así sucesivamente hasta ver quién despierta o hace conciencia de tal manera que cambie esto. ¿Sí? Aquí todo puede terminar. Esta rueda del samsara se puede brincar, se puede eliminar cuando uno de las dos partes empieza a tener conciencia y ¿qué creen? Empieza a perdonar. Esa es una de las maneras que empiezas a quitar, a romper karmas, a romper esa rueda del samsara que vienes a sufrir y luego a hacer sufrir y luego te hacen sufrir y tú haces sufrir. Total, es un sufridero y es un maltrato y es, o sea, primero te maltratan y luego tú maltratas y tú dices cosas y luego así. El karma se disuelve por completo gracias a esa práctica, al perdón. Es decir, alguien te hace algo que te duela, que te hace llorar, que te lastima, pero si lo perdonas, y otra vez, el perdón no es el perdón de aquí para afuera, sino es un perdón hacia adentro. Porque sí, ya te perdoné, pero no olvido. Ya te perdoné, pero vas a ver. No, no. Es cuando tú encuentras ese ritmo, cuando tú empiezas a darte cuenta y a ser consciente de que, a ver, ¿qué me hizo? Esa mujer me lastimó el alma, me hirió. Bueno, ¿qué vas a hacer para perdonarla? O perdonarlo. ¿Qué es lo que fue lo que hizo esa persona que te dolió? Perdónalo. Y es una forma de ir eliminando ese karma, porque la ley de causa y efecto también funciona por eso. El Dharma también funciona cuando perdonas. Entonces, si ya ahorita ya sabemos eso, sabemos que si alguien me lesionó, me laceró, me hizo daño tan fuerte y no lo perdono, voy a tener que venir otra vez, otra vida, a lastimarlo o lastimarla para terminar y para seguir en esta rueda. Si ya no quieres seguir en esta rueda del samsara, como decía el Buda, tienes que empezar a perdonar. Perdonar y saben una cosa más importante es perdonarte a ti mismo, porque una herida no sanada nos dura toda la vida. Chequen, observen, hay heridas que te hicieron hace 20 años y todavía están vivas, todavía te duele el dolor, todavía hay dolor en esa herida. ¿Tú crees que esté perdonado, que ya lo perdonaste? Claro que no, porque esa herida que no sana puede durar toda la vida, ¿sí? Y acuerden, sí, tenemos 128 vidas para perdonar pero ¿para qué? Si ya te das cuenta ahorita, ¿por qué no rompes la rueda del samsara, por lo menos de esa persona y empiezas a liberarte? Y luego vas y buscas el trabajo y buscas a los amigos y buscas al hermano, buscas al papá, la mamá. No, es que mi papá me hizo tanto daño.
es que mi mamá me hizo tanto. Ya perdona, perdona, para que se vaya rompiendo, para que no vengas tú como la mamá de tu mamá y empieces tú a hacer lo mismo, por el amor de Dios. Ya si estás escuchando, si ya lo estás aprendiendo, si ya lo estás razonando, estás elevando la conciencia para eso, ¿sí? Y también yo en lo particular, y yo sigo, digo, y es obviamente personal, yo he encontrado la manera de eliminar mucho karma y que sé, porque lo he visto en mí, cómo ha cambiado mi vida en lo particular. Y es el servicio impersonal. Es decir, cuando tú haces un servicio y cobras, ya no es servicio, es trabajo. Si tú haces un servicio por quedar bien, ya no es servicio impersonal, es servilismo. Si tú en lugar haces un servicio para quedar bien con otra persona, ya no es servicio, es premeditación, estás haciendo algo para que te convenga. No sé si me siguen, pero el servicio impersonal es hacer algo por alguien que a lo mejor ni conozcas, que o conoces, pero ni siquiera te interesa si te va a pagar, si te va a dar, si te va a responder, si te va a responder igual. No, el servicio impersonal es una manera de lavar karma, es una manera de, de ir eliminando esas cosas que hiciste en otras vidas que no tenías conciencia. Cuando tú haces un servicio, es más, háganlo, no me crean, haces un servicio impersonal, te va a dar felicidad y por ahí empieza. A mí cuando sirvo me da gusto y servir por servir, no por quedar bien, no porque me van a dar algo o no porque me van a pagar. Si haces estos tres tipos de servicio, no son servicio, ya les dije que son. Entonces, el servicio impersonal es hacer algo por alguien y no interesa. No interesa si me pagan o no me pagan, si hago algo, si doy una clase de yoga, si doy una plática, si ayudo a alguien a hacer algo, no interesa si me pagan o no me pagan, si lo valoran o no lo valoran, simplemente empiezas a hacerlo. Miren, si ahorita, ya por pura conciencia, si sabes que haciendo cosas buenas te van a llegar cosas buenas, pues de tonto hago cosas que no me convengan, ¿no? Y si te estoy diciendo ahorita que con el servicio impersonal vas a mejorar enormemente, enormemente tu karma, es decir, vas a generar más dharma, pues automáticamente hay que servir y servir incondicionalmente. Y si, como dice Connie Méndez, empieces sin sentirlo, sin querer siquiera, empiécelo. A lo mejor lo vas a empezar con ese sentido, ay, es que este ni me valora y este ni siquiera quiere. Hágalo, empiécelo a hacer. Va a llegar un momento que su servicio va a ser tan grande, impersonal, que ya te va a dar felicidad y vas a ver cómo cambia tu entorno, cambia todo tu lugar, cambia totalmente, ¿sí? Pero ¿qué nos está enseñando esta ley? Que cada estudiante de metafísica debe saber que la justicia divina opera a través de la ley de causa y efecto. Y digo ley divina, no estoy diciendo que Dios te va a castigar, no, 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 no confundamos, no revolvamos esto. Esto es una ley, ya hay jueces. Usted hace algo que daña a alguien, le van a hacer lo mismo a usted y no esa persona, sino otro. Y lo malo para mí es que yo hago algo malo y que le repercuta a mis hijas, a mis hijos. Uf, eso es algo terrible. Y ahorita ya lo saben, ¿sí? Entonces, todo estudiante de metafísica debe saber que todo es justicia divina, que es orden divino, que todo lo que pasa es porque deba de pasar, porque debe de pasar, que en consecuencia debemos aprender a ser conscientes de lo que hacemos
de lo que pensamos, de lo que hablamos. Esa es una ley que tenemos que tener en cuenta siempre, la causa y efecto, que debemos aprender a ser conscientes de lo que hablamos, de nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, porque todo tiene consecuencias. Cada pensamiento, cada acción que iniciamos es una causa que definitivamente tendrá un efecto. O sea, tú lo que hables va a tener un efecto, lo que hagas vas a tener un efecto, lo que pienses tiene un efecto. Entonces, toda causa tiene un efecto, todo, ¿sí? Entonces, si peleamos, discutimos con nuestra gente alrededor, el resultado va a ser un gran conflicto, eso es obvio. Es decir, si yo siempre ando haciendo conflicto con mis vecinos, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis hijos, con mis amigos, con los del trabajo, si siempre ando conflictuado con eso, tengan cuidado, porque obviamente vas a tener un resultado que no te va a gustar. Es decir, si tú siempre estás peleando o discutiendo, pon mucha atención, porque hay mucha gente que le gusta eso. Estás atrayendo esa energía de las personas. Es cuando te conviertes en un chupa energía o en un vampiro energético. Cuando a ti te gusta estar en pleito, cuando a ti te gusta estar en conflicto, tú estás absorbiendo una energía y te gusta hacer eso, quiere decir que estás robando energía de las personas, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Pero si hacemos al revés, si hacemos favores y otra vez, no por quedar bien, sino porque te nace hacerlo bien, porque nos gusta ayudar a las personas, obviamente también tenemos una causa y por tanto también recibiremos en algún momento algo positivo. Cuando te des cuenta de esa energía que tú estás atrayendo, no sé si han dado cuenta o si alguno del grupo esté aquí, sienta que cuando pelea se siente bien y que, y lo quiere hacer normalmente es porque necesita esa energía. Cuando descubres que esa energía no es la correcta, porque la energía es la que nos viene precisamente de Dios, del universo, de la energía divina y que te llena, eso es algo que te va a satisfacer más que la otra energía, pero te tienes que dar cuenta. ¿Sí? ¿Cómo es esto de darte cuenta? Tenemos que saber que en esta era, en la era de Acuario, que es la era del saber y que todos sabemos que es la nueva era, nos va a enseñar esta era que nadie es culpable de nada. Nadie. Es decir, lo que te esté pasando, no es culpa de nadie, es culpa tuya. Algo hiciste que tienes que recibir lo que tengas que recibir. ¿Sí? Que tenemos que entender que nadie es culpable, que solo cometemos errores y los errores se corrigen. Me dijo un maestro que es un venerable de Tarjata hace mucho tiempo y se llama precisamente, bueno, ya es alguien muy conocido en esta orden, venerable de Tarjata, César Ortega, me dice, si cometiste un error, corrige. La regaste, cometiste el error, corrige. Eso es lo que tenemos que aprender en la era de Acuarios. Hacemos errores y los corregimos. No buscamos culpables, solo corrige el error que tú hayas hecho. Para poder evolucionar, acuérdense que nosotros venimos como seres humanos a evolucionar, a hacer una autorrealización, pero cada vez que hacemos una autorrealización, queremos elevar la conciencia del planeta. Eso es algo que tenemos que entender, que para poder evolucionar tenemos que desarmar esto de que llamamos el drama personal, es decir, ya quitarnos las, las vestiduras de víctima o ponerte el saco de victimario, ya tenemos que eliminar ese drama personal, lo tenemos que buscar. ¿Qué quiere decir esto?
que entre más dramas experimentemos, más robamos energía a los demás, lo que les comentaba recién. Que si te gusta el drama, que si te gusta hacerla, de emoción, hacer el conflicto, es que estamos robando energía. Le robamos energía a las personas. Por eso es muy importante cuando haya conflictos, pleitos, es mejor cerrarse, poner las manos en el centro de tu estómago, en el plexo solar, y, y cerrarte o cruzar los brazos de tal manera que pares ese robo de energía. No sé si les ha pasado. Entonces, eso significa que entre más dramas experimentes, más le robamos a la energía. Pero cuando empezamos a despertar esto que les decía yo recién, a la vida espiritual, no vida religiosa, vamos a diferenciar, a la vida espiritual, es decir, a reconocer la fuerza divina dentro de ti y de los demás, que ves en los ojos de alguien el amor divino, que ves en una persona Dios en acción, que eres tú mismo. Cuando te das cuenta de eso, descubres una fuente de energía que nunca se va a acabar. Esa es otra energía que es infinita e inagotable, es la energía divina, pero la vas a ir detectando. Cuando tú ves, cuando tú veas, cuando tú veas en los ojos de alguien, en la cara de alguien, sientas ese amor, que reconozcas tú mismo, que eres tú misma, que eres tú mismo, vas a empezar a sentir esa energía que te va a rellenar, que te va a sentir, y es inagotable esa energía, y te va a dar ganas de seguir sirviendo, y te van a dar ganas de hacer cosas positivas para tu vida, positivas para tu familia, y empieza a cambiar tu entorno, ¿sí? El proceso del perdón consiste en precisamente quitar o desarmar las cosas que hemos hecho. Es decir, tienes que entender que para perdonar deshaces todas las creencias que muchas veces te han hecho creer. Ah, es que él me dañó. ¿Por qué dices que te dañó si no te perjudicó? Pero en el alma algo me hizo. Bueno, eso tienes que empezar a trabajar con tu perdón, con el perdón, con el servicio, con el amor hacia las demás personas. Vas a ver cómo cambia tu entorno. Ya para terminar, tenemos, tenemos que ver cómo aplicamos esta ley. ¿Cómo la vas a aplicar? Pues eliminando las culpas que le ponemos a otro y también quitamos las culpas de nosotros. Cuando tú empiezas a eliminar las culpas, ah, es que ese me dañó, es que aquella, o es que yo mismo me dañé, empiezas a cambiar, empiezas a entender esta ley, ¿sí? Cuando hacemos esto, de esta manera comenzamos a sentir esa sensación de unidad. Es decir, cuando empiezas a quitar culpables, empiezas a reconocer el otro en uno mismo y empiezas a ver que todos somos uno, que no puedes dañar a nadie y ya empiezas a eliminar todos los daños que te hicieron y los empiezas a perdonar a todos. Eso es una manera de empezar a sentir ese sentido de unidad. Pero escúchenlo bien, si hay una persona en tu vida, una sola, que consideres culpable de algo que te hizo, no alcanzaremos esa paz que estamos buscando, esa felicidad que estamos buscando, esa armonía que estamos buscando no va a llegar, porque siempre tenemos alguien a quien echarle la culpa o que le estamos echando la culpa de eso. Siempre va a pasar así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que empezar a perdonar y a eliminar culpables, ¿sí? Y lo más importante les digo a ustedes personalmente, es perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo. Nosotros somos los peores juzgadores de nosotros mismos.
Y normalmente, como nos juzgamos tan severamente, hacemos daño a los demás. Entonces, el perdón a uno mismo es uno de los más difíciles de hacer, pero hagan el esfuerzo. Reconozcan en ustedes, en cada uno de nosotros, la luz divina. Ese ser divino está dentro de ti, por muy malo que hayas sido, por muy mala persona que hayas hecho, por muchas maldades que según tú hayas hecho, acuérdese, en esta era nadie es culpable. Cometió un error, repárelo, arréglelo. Hizo un error, compóngalo. Deje el mundo mejor que como cuando usted llegó, pero no deje el error ese ahí. No lo tape, no lo cubra, destápelo o véalo y repárelo. Y ahí en esas reparaciones es empezar a perdonarte. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. No hay ningún manual de vida. No tenemos un manual de vida que diga, así le tenemos que hacer. No, nacimos y no nos dieron manual. Entonces ese manual lo vamos a ir haciendo, pero vamos a hacer manuales sin maltratarnos. ¿Qué les parece? Perdonarnos de las cosas que creemos que hicimos mal o que nos perdonemos a esa gente externa para perdonarnos a nosotros. La autocondenación, es decir, cuando nos autocondenamos, nos da, la mayoría de las veces, nos condenamos a nosotros mismos, siempre, de una manera muy sutil, pero también muy intensa. Entonces tenemos que darnos el perdón a nosotros mismos y reconocer en nosotros primero esa chispa divina. Cuando usted reconoce como metafísico que está en usted esa chispa divina, le empieza a cambiar el mundo, le empieza a cambiar el alrededor. Empieza, cuando uno se da cuenta que la chispa divina está dentro de nosotros, el amor nace solo y el perdón nace solo. Entonces, pues es importante reconocer esto. Ahora, teníamos una pequeña, una pequeña dinámica que no la vamos a poder hacer, por supuesto, porque ya son las 9:06, pero se las voy a dejar aquí en el video para que la vean, la escuchen y lo hagan en sus casas. Lo estoy pasando en el video para que lo lean. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber con, con Ana, que es la coordinadora del grupo, y yo veo cómo le hago para contestarles. Esta es una dinámica que me gusta a mí mucho hacerla, pero nos tardamos fácilmente 20 minutos y no vamos a poderla hacer. Pero se las dejo aquí en el video para que lo vean, le pongan me gusta y si les gusta, ¿verdad? Claro. Y lo vean y lo hagan y me digan qué resultados tuvieron. Eso me fascinaría si lo hacen, véanlo y ahí se los dejo. Con esto termino esta plática de la sexta ley. Les agradezco enormemente por permitirme servir. El Padre les bendice y recuerden que estas chispas te pueden encender. Dejo de compartir y paro